Buenas tardes, todas y todos. Bienvenidos a nuestro podcast. El tema del día de hoy es el contractualismo y la paz armada en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El podcast está comentado por Itzel Murrieta León, Ana Soledad Vázquez, Julio Alexis Rodríguez Montiel, Rojas Domínguez. Y pues debemos entender que el contractualismo es una teoría que surge entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Una de sus características más importantes en relación a los siglos anteriores es que el poder no está en el origen divino y que la vida social es el nacimiento de un contrato. Y pues para entender ahora este tema es importante hablar de tres principales filósofos o autores, que son Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau. Empezando por Thomas Hobbes, él tenía esta idea de que en realidad el hombre no necesariamente tenía una maldad natural, sino que en un mundo donde todos los recursos son escasos, existen suficientes razones para comenzar a desconfiar del otro. Entonces, esto te lleva a una constante competencia y guerra de todos contra todos. Entonces, la idea es generar este pacto, acorde a Leviatán, donde el hombre o el ser humano renuncia a todo lo que tiene y lo cede al Estado. Entonces, los súbditos jamás van a tener el derecho de oponerse al soberano, sino que en realidad dejamos que él sea la persona que maneja todo. Entonces, lo que está mal en realidad para él es la desobediencia al soberano y no el Estado. También en su tendencia a una teología heterodoxa hablaba sobre la mortalidad del alma y tuvo un gran impacto en el desarrollo de esta idea, ya que decía que en el juicio final serían resucitados y únicamente los elegidos tendrían vida eterna, significando que los pecadores no tendrían sufrimiento eterno, porque lo eterno sería exclusivamente de los elegidos. En esto se inclina una reducción del poder del clero, considerándolo la gran amenaza al poder del Estado. Y también decía que no existe rebeldía sin control de las conciencias. Las acciones se desprendían de opiniones y estas opiniones eran incitaciones del clero, con lo que le quitaba poder al quitar cierto miedo de parte de las personas al ya no creer en un sufrimiento eterno. Bueno, aquí también, como anteriormente lo mencionaban, pues sí, lo de los pactos, bueno, más bien dentro de ese contrato en el que los hombres cedían sus derechos al Estado. Dentro de de esos mismos pactos existían también pactos que valen aún sin el poder estatal, es decir, sin dicha autorización del gobierno. Es decir, por ejemplo, en esto se dan por la confianza entre los individuos. Esto da lugar a que si hay algún desacuerdo en el pacto, por alguna desigualdad o algún conflicto de intereses, se puede pues llevar esto a una confrontación entre ellos. Y bueno, también además de eso, el, todo esto se mueve también por la falta de igualdades. Y bueno, también adentrándonos a Locke, dentro de su pensamiento él pensaba que el hombre era regido por una ley moral, por así decirlo, ya que él lo consideraba que no era malo por naturaleza. Entonces, con esto, él fue dentro de lo que iba pasando, por ejemplo, cuando surgió la propiedad privada, él lo vio como una desigualdad, algo que iba a ir descontrolando todo entre ellos. Y por esto se empezó a crear unas asambleas o división de poderes con la posibilidad de que con esto pudieran tener un intermediario, por así decirlo, para resolver dichas desigualdades y con esto llegar a un acuerdo. Creo que podemos tomar estas ideas de Locke como una respuesta a todas las posturas absolutistas que puede tener Hobbes, con esta idea de que cada hombre es propietario de su persona, de su trabajo, de su cuerpo y de toda la labor que hayan hecho sus manos. Entonces, tomando algo, llega, por ejemplo, alguien y te dice, no, esto que tú hiciste es mío y me lo quedo yo. Entonces, se da este estado de guerra en el que los irracionales se tratan de aprovechar de otros. Y obviamente vence el más fuerte y no el más justo. Entonces, está esta idea donde los propietarios son los que se encargan de definir lo que es el poder público y así definir ellos mismos lo que es el derecho natural o este trabajo. Entonces, todos los que son trabajadores como tal no son considerados esta parte de la sociedad o ciudadanos, no están dentro de esta sociedad política. Entonces, los que están arriba, la clase alta, empiezan a aprovecharse de este esfuerzo.
Y sí, justamente debemos entender que Locke, para él, el objeto último del Estado es preservar la vida tranquila y confortable de los hombres, una supremacía de los derechos de las personas y no necesariamente del orden y seguridad del Estado. Y justamente sí tenemos derecho a oponernos a gobiernos tiranos, porque se ponen en un estado de guerra respecto a su pueblo, ¿no? El gobierno se va a disolver cuando actúa traicionando la confianza de la comunidad a ellos, ¿no? Aquí va a hacer referencia al derecho de la aristocracia burguesa, sobre todo, a levantarse cuando el gobierno no es acorde a sus intereses, pero por como hemos estado viendo, también se puede aplicar a las comunidades que han depositado su confianza en los gobiernos y estos no han hecho más que someterlas y quitarles pues, el valor de su trabajo. Aquí tenemos que considerar que la idea del contrato del Locke es te doy una parte de mis derechos, pero en cambio tú vas a proteger esos derechos, ¿no? Y pues muchas veces eso es violado. Y a diferencia de Hobbes, el mal está en el despotismo y la opresión del soberano y no necesariamente en la anarquía. No hay derecho a oponerse a la autoridad donde es posible apelar a la ley, ¿no? También tiene una gran influencia en su contexto, en especial en la Revolución Gloriosa, donde se superponía la supremacía del Parlamento sobre el rey y también la de las clases propietarias sobre los desposeídos, excluyendo la participación política a estos ya que pertenecían, según su pensamiento, a una especie de hombres irracionales y por lo tanto inferiores. Aquí podemos notar totalmente que tenía una cierta tendencia clasista, aunque ahora es considerado como un postulado hacia ideas liberales o progresistas. La Revolución Gloriosa no pretendía la igualdad política, sino la implantación de una monarquía limitada, un grupo privilegiado de propietarios vinculados con específicos intereses de clase. El Estado de Locke entonces no era más que una sociedad de propietarios y expresó en su trabajo los intereses de la burguesía ascendente y limitaba el poder político a las clases propietarias. También presumía la exclusión de las mujeres y los pobres de los derechos de ciudadanía. Consideraba que el pobre sano era vagabundo y holgazán, pecado debido a la degradación moral, siendo el único responsable de su condición. Proponía también leyes para su supresión que pueden ser consideradas totalmente antiderechos humanos según el concepto actual. Y así, justo como menciona Ana, es que si vas más a fondo, todos estos principios claramente no son lo que aparentan. Entonces, obviamente él te trata de mostrar que sí existe cierta desigualdad económica, pero trata de justificar esta razón. Es como esta idea de que alguien viene y te dice que el pobre es pobre porque quiere. Entonces, existe esta condena que comienza a afectar a aquellos que en realidad solo tienen como propiedad su propia vida y la libertad, pero estos no son reconocidos ni como ciudadanos ni como participantes de la sociedad política. Además, son minorías, incluso que en ese momento no tenían derecho al voto. Entonces, estos jamás podían acercarse a dirigir la política gubernamental o estar cerca del mandato popular. Sí, y ahora entramos un poquito más en Rousseau, este filósofo idealista, un poco que tuvo una gran influencia en la Ilustración y en la Revolución Francesa y posteriormente en las revoluciones, pues aquí en Latinoamérica. Él consideraba que no hay un hombre ni bueno ni malo, más bien hay un bueno salvaje. Y se desenvolvía en una sociedad donde existía la cooperación. En un primer contrato social surgiría pues este sentimiento de fraternidad y que se vería pisoteado con la aparición de la propiedad privada y la desigualdad, dado que habría una brecha entre ricos y pobres. Rousseau manifestaba que un nuevo pacto nacería donde reinaría la voluntad general y la legislación justa, puesto que todos somos iguales. Además, él confiaba mucho en que en este pacto habría la libertad, pues las leyes son impuestas por nosotros mismos. Es un contrato voluntario, ¿no? Y viene un poco implícito en este estado de naturaleza, que es un estado, pues para él es un estado noble. Entonces este contrato se da más que nada a nivel sociedad, de individuo a individuo. El hombre originalmente bueno es el que cae en la maldad en la deriva de la vida social. Y pues dentro de esta vida social es posible alcanzar un nuevo grado de perfectibilidad sin necesariamente renunciar a la sociedad, que se puede mejorar. La naturaleza que plantea se refería a la clase de derecho que los hombres poseen por razón. Los hombres son buenos cuando viven en un estado primitivo, cercanos a la vida natural, y justamente podemos mencionar esta cuestión de los indígenas americanos,
que pues en contacto con su ser, eran inteligentes, razonables, pero no fue hasta que que se vieron corrompidos por el pacto social, y podemos concluir que para Rousseau la sociedad es la que se corrompe. Sí, y bueno, también, como dices, dentro de este contrato social que plantea Rousseau, él dice que dentro de este contrato debe establecerse pues un bien común. Es decir, por ejemplo, dichos individuos, una serie de individuos se asocian para conseguir una voluntad general, siendo esta una soberanía, para que donde en esta, al obedecerla, el individuo o los individuos entre ellos se están obedeciendo a sí mismos. Y con esto tratan de hacer que dicha sociedad que tiene esta asociación tenga unas bases fuertes que fundamenten y garanticen la libertad y la igualdad. Además de esto, también Rousseau menciona acerca de la fuerza como una realidad física y no algo moral. Por ejemplo, cuando un Estado usa mucho la fuerza contra sus gobernados, esto solo llevará a una confrontación, una guerra entre ellos. Por ejemplo, bueno, es básicamente si un policía abusa su autoridad contra otra persona, la otra persona pues se lo devuelve, ¿no? Y así se genera un conflicto más grande que pues puede llevar a algo mucho más caótico. Y bueno, es que si lo vemos así, esta idea de tener voluntad en realidad es un principio moral, pues estamos entendiendo todo fuera de nuestras pasiones y de lo que queremos. Entonces, esta es una de las principales razones, es el principio de la razón por la cual se manifiesta esto que es el derecho y que es el deber. Entonces, es la voluntad según la verdad. No es necesariamente la voluntad de cada quien, sino que es una voluntad general. Entonces, este contrato social es un pacto en el cual eh, te conduce a un nuevo estado social, pues se está buscando este bien común. Enfocándonos más en su relación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también para ponernos un poco más en contexto, el liberalismo ha sido la doctrina política y económica más del neoliberalismo del mundo, en especial de Occidente, y la libertad convertida en derecho surge de la necesidad de afirmar a los individuos ciudadanos, considerados ciudadanos, frente al poder absoluto y tiránico de los gobernantes. Esto asumiendo la necesidad de lograr ciertos contratos, que son los que veíamos en los anteriores autores, que permita la convivencia con los demás. Esto es producto de la deliberación racional entre las partes constitutivas de la sociedad, aunque hemos visto que estas partes constitutivas han sido muy separatistas, y estos supuestos contratos en la práctica se ha observado que realmente no consideran a todas las partes de la sociedad. Sus principios dicen buscar la justicia y no un ideal del bien, pero sus ideas están presupuestas por intereses personales, evidentemente expuestos en el estudio del contexto histórico de sus autores. Sí, bueno, aquí el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues nació más que nada como un levantamiento de la población indígena de Chiapas, que no tenían el afán de tomar el poder, por así decirlo, sino de más bien exigirle al gobierno sus propios derechos que pues no estaban siendo respetados, que por ejemplo les llegaron a quitar sus tierras o no tenían la infraestructura, no tenían hospitales o cosas así, por lo cual no se buscaba precisamente quitar del poder al gobierno, sino que les hicieran respetar sus derechos. Y bueno, como mencionas anteriormente del neoliberalismo, pues aquí ellos son víctimas de eso, ya que pues no tienen unas, una infraestructura, por así decirlo, para poder ellos fomentar el empleo entre ellos o eso. Es más algo que se da en las grandes ciudades, por lo que a ellos no los tienen muy contemplado con ese tipo, con el neoliberalismo. Y es que regresándonos a este argumento de Locke, te demuestra que los trabajadores no son miembros que pues realmente están dentro de lo que es el cuerpo político, entonces estos no pueden vivir esta vida plenamente racional que pueden tener las clases más altas. Entonces, está este argumento de que van a vivir su vida
plena y feliz si tienen su trabajo y demás, pero ¿cómo esto puede ser racional? Pues realmente, si lo tomamos en cuenta, realmente se cumple esta idea de que están los irracionales, pero no están como los plantea él, sino que los racionales son los burgueses o la clase alta, pues estos son los que se aprovechan del trabajo de los indígenas en este caso, o de las clases más bajas. Entonces, pues lo que tenemos que hacer, o sea, tienen total derecho de levantarse por el poder público porque tienen que garantizar su derecho natural de todo lo que les pertenece. Sí, y además, también como se ha mencionado, Hobbes cuando habla del derecho a levantarse cuando el gobierno no cumple nuestros intereses, no cumple con su parte del trato, hace más nada hincapié a la aristocracia burguesa, ¿no? El Estado al no proteger estos derechos naturales de propiedad privada, vida, libertad, salud, pone a todos en un estado de guerra y pues las comunidades que han depositado su confianza en los gobiernos y estos pues la someten o les quitan el valor de su trabajo, pues prácticamente las están traicionando. Pasan de darle la razón a la aristocracia burguesa a levantarse contra el gobierno pues de la época. Nada más que en este caso se le podría dar la razón al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Asimismo, también no hay derecho a oponerse a la autoridad donde es posible apelar a la ley, como se ha mencionado, pero esto no toma en cuenta o no trabaja realmente por el pueblo. Entonces, al no protegerlos es necesario un levantamiento, que es aparte de nuestro derecho. Hobbes defiende que es razonable que el que posee ataque a su posible ladrón o asesino, pero en su discurso iba contra el clero, no contra la burguesía, como podemos verlo en este caso, ¿no? En la modernidad, la burguesía, por sus intereses capitales, es el que va a tomar el lugar del control de las conciencias, donde se incitan opiniones o lo que ahora conocemos como ideologías para el beneficio del capital. Y pues este reloj del día que presenta como el mayor mal del Estado pasa ahora a ser la aristocracia burguesa. Claro, entonces en este contexto podemos decir que el estado de naturaleza hobbesiano es aplicable a la sociedad burguesa, ya que el Estado ha fallado en el pacto porque el gobierno no ha traído paz y se ha dado razones suficientes para desconfiar los indígenas y las clases oprimidas de los explotadores y sus intereses sobre sus recursos escasos, ¿no? Entonces el Estado, al haber fallado, no tiene derecho a ejercer la fuerza sobre ellos porque no están violentando el pacto. Al contrario, están dejando de ser una guerra de defensa de su propiedad porque no se puede defender lo que se ha robado. Entonces el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en realidad está señalando la ineficiencia del contrato en su propósito original y esto encuentra también fundamento en las ideas que ya habíamos hablado de Locke sobre la rebelión, de quién tiene que defender a los ciudadanos de estos ladrones y asesinos cuando son ellos mismos los que ocupan el lugar del poder en el Estado. Y por su levantamiento que a los inicios le daban importancia a las armas, es también esta alusión a nuestro título de paz armada, donde esta constante amenaza de guerra que surge en su levantamiento es lo que podría mantener la paz. Sí, y ahora suponiendo que nos encontramos en un primer contrato social que ha fallado precisamente el derecho natural de propiedad, sobre todo de los indígenas, a lo que corresponde por su trabajo, por la desconfianza generada por la burguesía y la clase alta en el poder, que de hecho es como que tiene todo un contexto histórico. Pero independientemente de eso, podemos encontrar en los pensamientos de Rousseau que este primer contrato pues ha sido pisoteado por la aparición de la propiedad y sobre todo de las desigualdades sociales. Y pues sí, es que yéndonos un poquito más a Rousseau, quizás esta idea que tiene, podemos interpretar esta idea de que el mal del hombre en realidad deriva en el momento actual de la globalización y el neoliberalismo, pues estamos viendo por nuestros intereses personales. Entonces, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, claro que está teniendo esto no necesariamente por egoísmo, sino que realmente necesitamos un nuevo contrato social, porque no existe esta idea utópica de lo que es bueno y lo que es malo, siento que es muy abstracta, pero si tuviéramos un contrato social que realmente te garantice el bien de la sociedad o que te garantice la libertad y la igualdad de realmente los individuos, no solo bien en las clases más altas, entonces obviamente pues las cosas serían diferentes, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con las exigencias que se expresaron del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Sí, y también tal vez este nuevo contrato lo podríamos entender ya metiendo como más de nuestra cuchara, como una transformación de los conceptos de esa época en un sistema más guiado a ciertas tendencias marxistas, ¿no? Que también están implícitas en este movimiento. Sí, así mismo creo que podemos ver, sobre todo en los dos principales autores, que pues las ideas o su filosofía que presentan puede que no estén muy relacionadas con lo que vivimos hoy en día, pero pues sin duda toda esta teoría contractualista sienta las bases de lo que venimos a entender hoy ya en un siglo más contemporáneo, ¿no? Y creo que de los tres, el que más sobresale va a ser Rousseau, es más como que un autor idealista, ¿no? Que se adapta a cuestiones ya independientemente de si es el capitalismo o socialismo, creo que es el que más se toma como referencia por sus ideas un poco más, más bien un poco menos, bueno, un poco inclusivas, ¿no? Porque un punto que me llamó la atención fue que ay no, ya me equivoqué. No te preocupes. Un punto que me llamó la atención fue que, ok, un punto que me llamó la atención fue que él justifica la esclavitud, pues para él los siervos no deben abandonar la tierra de sus señores, y yo creo que en Hobbes viene un poco implícita esa idea también, pero para Rousseau no está esta idea de que renunciar a la libertad es pues renunciar a tu condición de hombre, bueno, de humano, y los derechos, pues renunciar a tus derechos de humanidad, inclusive a los deberes que vienen implícitos. Sí, bueno, yo también pienso que, bueno, el más, con las ideas que se podrían utilizar, por decirlo de forma más actual, son las de Rousseau. Y bueno, aquí en lo del ejército zapatista, podemos ver que se inició con un contractualismo pues de Hobbes, que en el cual pues eran puramente gobernados, el gobierno era su leviatán, y de ahí pasó a un contractualismo de Locke, donde ya ellos se declaraban en contra del mismo gobierno por la falta de sus derechos y demás, hasta que, bueno, se dieron todos los acuerdos y todo eso, pero que al final no se terminaron pues respetando. Y yo personalmente considero que ahorita, ya como está toda la situación, se terminó en un contractualismo de Rousseau, porque todos los pueblos de ahí, pues sí, todos los pueblos de ahí, los que corresponden a este ejército, se asociaron y pues entre ellos mismos crearon su propio autogobierno y en su territorio pues se rigen sus propias leyes, por así decirlo. Bueno, ese sería todo lo que podríamos abarcar del tema en este episodio. Los invitamos a escuchar los demás episodios de este podcast y gracias.